Pues en el vídeo de hoy vamos a leer sobre curiosidades y datos interesantes sobre la poesía. La palabra poesía proviene del griego poiesis, que significa hacer o cosa hecha. Algunos de los poemas más antiguos, como la epopeya de Gilgamesh y el cuento del náufrago, datan de más del año 2000 a.C. La epopeya de Gilgamesh mesopotámica aborda temas como el heroísmo y la inmortalidad, reflejando los valores de su época, y el cuento del náufrago egipcio mezcla la aventura con lo fantástico. El poema más extenso del mundo es el Majábharata, un poema épico indio que data del siglo IV a.C. o antes y tiene alrededor de 1,8 millones de palabras. El Majábharata es significativamente más extenso que cualquier otro poema épico del mundo, incluyendo la Ilíada y la Odisea de Homero. Narra la historia de la guerra de Kurukshetra y el destino de los príncipes Kaurava y Pandava, junto con una multitud de subhistorias interconectadas y debates filosóficos. El Día Mundial de la Poesía se celebra cada año el 21 de marzo. Originalmente, la poesía se concibió para ser hablada, no leída. Comenzó como una tradición oral principalmente hablada y no escrita. En la antigüedad, las historias y la cultura se transmitían oralmente, y el ritmo, la rima y la métrica de la poesía ayudaban a la memoria en un mundo menos alfabetizado. Un antiguo poeta persa relató la fábula de un rey que retó a unos sabios a que le fabricaran un anillo que le hiciera feliz cuando estuviera triste y triste cuando estuviese feliz. Lo consiguieron al entregarle un anillo con un grabado que ponía: «Esto también pasará». El poema de amor más antiguo que se conserva se encuentra en una tablilla de arcilla de 4000 años de antigüedad, llamada simplemente a día de hoy Estambul 2461. El poeta desconocido escribió este poema para que el rey Shusin se lo recitase a su novia durante un ritual de virilidad. Demasiada información ahí. Safo se ha convertido en un símbolo del amor entre mujeres. Su talento poético era ampliamente conocido e incluso Platón la llamó la 10ª musa. El haiku es una forma reconocida y tradicional de poesía japonesa que se caracteriza por su estructura concisa de tan solo 3 versos. Tradicionalmente sigue un patrón de 17 sílabas, distribuidas en 3 versos en una estructura silábica de 5, 7, 5. 14 tipos de formas poéticas. El verso blanco. El verso blanco es poesía escrita con una métrica precisa que no rima. La segunda es poesía rimada. A diferencia del verso blanco, los poemas rimados riman por definición, aunque su esquema pueda variar. 3. Verso libre. La poesía de verso libre es poesía que carece de un esquema de rima, patrón métrico o forma musical consistente. 4. Epopeyas. Un poema épico es una obra poética extensa y narrativa. Estos poemas largos suelen detallar hazañas y aventuras extraordinarias de personajes en un pasado lejano. Número 5. La poesía narrativa. Similar a una epopeya, un poema narrativo cuenta una historia. Número 6. La poesía pastoral. Un poema pastoral es aquel que trata sobre el mundo natural, la vida rural y los paisajes. Estos poemas han perdurado desde la antigua Grecia, en la poesía de Hesíodo, hasta la antigua Roma, Virgilio, y la actualidad como Gary Snyder. Número 7. El soneto. Un soneto es un poema de 14 versos que generalmente, pero no exclusivamente, trata sobre el amor. Los sonetos contienen rimas internas dentro de sus 14 versos. El esquema exacto de la rima depende del estilo del soneto. Número 8. Elegías. Una elegía es un poema que reflexiona sobre la muerte o la pérdida. Tradicionalmente contiene temas de duelo,
pérdida y reflexión. Número 9. Oda. Al igual que una elegía, una oda es un homenaje a un sujeto, aunque éste no tiene por qué estar muerto. Número 10. Limerick. Un limerick es un poema de 5 versos que consta de una sola estrofa. Un esquema de rima A-A-B-B-A y cuyo tema es una historia o descripción breve y concisa. Número 11. La poesía lírica. La poesía lírica se refiere a la amplia categoría de poesía que aborda los sentimientos y la emoción. Esto la distingue de otras dos categorías poéticas como la épica y la dramática. Número 12. La balada. Una balada es un tipo de verso narrativo que puede ser poético o musical. Generalmente sigue un patrón de cuartetas rimadas. Desde John Keats hasta Bob Dylan, representa una forma melodiosa de narración. Número 13. El soliloquio. Un soliloquio es un monólogo en el que un personaje se habla a sí mismo expresando sentimientos internos que el público podría desconocer de otra manera. Los soliloquios no son poemas por definición, aunque a menudo pueden serlo como se ve en las obras de William Shakespeare. Y número 14. La villanela, que es un poema de 19 versos compuesto por 5 tercetos y una cuarteta con una rima interna muy específica. La compañía Guinness se encargó al poeta irlandés Brendan Behan la creación de un eslogan para la cerveza. Su idea fue Guinness te emborracha. La piel del asesino George Cudmore se utilizó para encuadernar una edición de 1852 de las obras poéticas de John Milton. El ensayista y poeta francés Sully Prudhomme, del 1839 al 1907, fue la primera persona en ganar el Premio Nobel de Literatura. Abram Petrovich Gannibal fue un niño africano secuestrado y llevado a Rusia como regalo para Pedro el Grande. El zar lo liberó y lo crió como ahijado. Gannibal se convirtió en general mayor y gobernador de Reval, y era bisabuelo de Alexander Pushkin, considerado el mejor poeta ruso. E. Cummings autopublicó su poemario No Gracias. En él enumeró a los 13 editores que rechazaron su obra y posteriormente se convertiría en un clásico. Según la autora Lizzie Dotten, el fantasma de Edgar Allan Poe le proporcionó los poemas que publicó en Poemas de la vida interior. William Shakespeare es el poeta más vendido de todos los tiempos, con más de 4.000 millones de libros vendidos a nivel mundial. Sus obras supervivientes incluyen aproximadamente 40 obras de teatro, 150 sonetos, 2 poemas narrativos y algunos panegíricos. Pablo Neruda escribía en tinta verde ya que lo consideraba el color de la esperanza. Como homenaje, un libro sobre la infancia de Neruda titulado El Soñador está impreso en tinta verde, y algunas de las primeras ediciones impresas y raras de su obra también se han impreso en el mismo verde que la tinta que usaba para escribir. Un poema impulsó el turismo en Cambridge. El escritor romántico chino Xu Shimo creó un poema que se traduce como «Al salir de Cambridge cuando visitó la universidad». Se popularizó e influyó tanto en China que muchos residentes viajaron a Cambridge para visitarlo. En 2008, la universidad exhibió el poema grabado en mármol blanco de Pekín para conmemorar a Xu. La palabra sífilis deriva del nombre de un personaje de un poema de 1530 del médico y poeta italiano Girolamo Fracastoro, y el poema titulado Syphilis sive morbus gallicus, sífilis o la enfermedad francesa, presenta a un pastor llamado Sífilis que padece esta misma enfermedad como castigo divino. Si falleces en Ámsterdam sin amigos ni familiares que asistan a tu funeral, un poeta te escribirá un poema y lo recitará en tu funeral.
El poeta judío-alemán Heinrich Heine escribió una obra de teatro en 1821 donde decía: «Donde quiera que se quemen libros, al final también se quemarán seres humanos». Más de un siglo después, ejemplares de los libros de Heine se encontraban entre los muchos quemados en la Opernplatz de Berlín. El poeta francés Gérard de Nerval paseaba una langosta por los jardines del Palacio Real de París atada al extremo de una cinta de seda azul, diciendo: «Son criaturas pacíficas y serias, conocen los secretos del mar, no ladran y no roen la intimidad monádica como lo hacen los perros». Su Hui, poeta chino del siglo IV, escribió un poema en forma de cuadrícula de 29 por 29 caracteres. Cada verso puede leerse hacia adelante o hacia atrás, horizontal, vertical o diagonalmente. Esta disposición permite 2.848 lecturas distintas. El poeta Konrad Aiken hizo que su lápida tuviera la forma de un banco de parque para que los amantes de la poesía pudieran sentarse allí y disfrutar de una copa o dos. Y este es el último por hoy. El poeta italiano del Renacimiento, Francesco Petrarca, es famoso por los sonetos que dedicó a su amada Laura. Lo curioso es que Petrarca se encontró con Laura solo una vez en toda su vida y la vio de lejos. A lo largo de 21 años compuso poemas en su honor, incluso cuando Laura se casó y tuvo 11 hijos en su matrimonio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.